detiene. En aquellos años de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, el filósofo Lukács le dijo a Teodoro Adorno: ustedes viven en el Gran Hotel Abismo, con todos los lujos, con todas las comodidades, pero pendiendo en el abismo, a punto de caerse. A propósito de lo que estaban haciendo los fundadores de la Escuela de Frankfurt, ahí estaba Habermas, estaba Adorno, estaba, por mencionar a algunos, y ellos estaban evaluando qué iba a ser del mundo, qué iba a ser de la cultura, qué iba a ser de los medios de comunicación en ese nuevo orden que estaban viviendo. Hoy este planteamiento llega también al Museo Universitario Arte Contemporáneo con una serie de podcasts muy atractivos, y para platicarnos al respecto me da mucho gusto saludar esta noche a Cuauhtémoc Medina para platicarnos de qué va esta transgresión, porque finalmente de eso se trata, vivir en el Gran Hotel Abismo. Cuauhtémoc, ¿cómo estás? Muy, muy contento de estar con ustedes. El Gran Hotel Abismo es una especie de ficción de mundo en el que vamos a tratar de establecer un diálogo con productores culturales, donde vamos a establecer una posibilidad para la teoría en público. Y sí, efectivamente, Julio García Murillo, que es el locutor y el director de este podcast del MUAC, tomó la decisión, yo creo que muy brillante, de partir de este ataque de Lukács para evitarlo, en términos de, ciertamente, tomar esa imagen que en su momento era una especie de gran condena, como una descripción de una situación en la que estamos, la situación de contemplar desde la cultura la pregunta por nuestra sobrevivencia, la noción de una cultura que efectivamente cada día más está constituida por una contemplación de un vacío. Pero bueno, en donde se sigue haciendo cultura y esta cultura no es necesariamente una lamentación. Es una reinvención inclusive del ser humano, no solo como artista, sino como sociedad, y lo hablábamos y lo decía Lukács entonces y lo decimos ahora nosotros, que están jugando un papel fundamental los medios de comunicación, y vaya que han evolucionado de entonces a la fecha. Lo que está sucediendo en este momento es que estamos explorando la posibilidad de usar las conexiones que teníamos para ensayar con ellas la relación social. Por supuesto, el reto afortunado que espero que tengamos en, ¿qué será?, meses, en un año, va a ser el vivir simultáneamente en las posibilidades de nuestra reunión física y en la noción de este mundo que ha sido siempre una especie de esfera pública alternativa, el campo de la cultura, y al mismo tiempo en el campo inmaterial flotante de la emisión de redes. Algo que, si somos francos, los que hemos estado, por ejemplo, en las manifestaciones de los últimos años, sabemos y vivimos, porque uno está marchando en la calle y al mismo tiempo está cronicando lo que está sucediendo en el hiperespacio. ¿Habrá una ruptura después de esto en el arte? ¿Podemos hablar un antes y un después del COVID? Antes y después de la pandemia, APDP, es lo que necesitaríamos hacer. El coronavirus no es un accidente que nos llevó del espacio exterior, es uno de los efectos más elocuentes del modo en que la civilización industrial contemporánea y la estructura de la globalización ha modificado y desafiado el equilibrio entre las especies y con los recursos del planeta dramáticamente. Lo que tenemos por delante es la pregunta, después de este caos, si lo que estamos descubriendo, que hay que verlo como una novedad radical, el hecho de que pudimos, a pesar de todas las diferencias, conflictos e intereses, actuar planetariamente de modo coordinado, a pesar de los gritos, los ataques y las dudas. Finalmente lo que hay es más de 2/3 del planeta actuando conjuntamente, nos permite sacar conclusiones de las posibilidades de una acción común. Y también de restablecer
nuestras prioridades, las prioridades de la inversión en ciencia, en educación, en medicina, en cultura, reordenar la estructura de ingreso y de distribución de recursos, porque lo que estamos yendo es a un suicidio. O sea, efectivamente el abismo tiene una forma muy compleja. Como ustedes pueden escuchar en la grabación de nuestro episodio 1, en donde conversamos con 2 colegas argentinos, escritores y periodistas que viven en Shanghái y nos cuentan la odisea de no poder regresar a casa y estando en Hong Kong de pronto empezar a regresar a Occidente y ver los contrastes del manejo de la crisis de los dos lados. Lo que tenemos es una obligación, uno, de entender que efectivamente el rol de lugares como China es ahora ser el centro, y que el fenómeno de rápida incorporación, por ejemplo, de campesinos a la estructura industrial del planeta, pues deja abierta la puerta de qué significa que este consumo de animales salvajes tenga consecuencias que antes no eran tan importantes porque ocurrían en un pueblito y ahora están teniendo un efecto planetario. Y por otro lado, el que los esquemas de racismo y de incomprensión que los occidentales tienen, el seguir pensando que Europa y Estados Unidos son el centro de algo, se desmintieron radicalmente en esta situación. Y el desprecio que incluso entre nuestros gobiernos ha ocurrido por la labor del experto y por las decisiones con alguna base de datos, se tienen que acabar, porque lo que ahorita estamos viviendo fue la restauración, espero que definitiva, de algún tipo de lógica de organización racional. Es muy peligroso el territorio que estamos pisando, donde elegimos a la clase política por motivos emocionales y propagandísticos y de sentimiento, cuando lo que necesitamos es gente que sea capaz de operar técnicamente. Y eso es un desafío que tenemos aquí y en todos lugares. La pregunta de qué es lo que está guiando nuestras decisiones. El hecho es que el desequilibrio de la ecología y de la relación de la sociedad con el mundo está ahora evidenciado. Nuestra capacidad de acción global está planteada como un boceto, pero no la estamos construyendo para poder enfrentar el reto aún mayor de, por ejemplo, transitar hacia energías que no están basadas en quemar fósiles. Dejar de estar pensando que se puede rescatar el petróleo para entender que tenemos que generar una huella de carbono mucho más limitada, que la pandemia quizá lo sobrevivamos con una enorme cantidad de bajas, pero la siguiente serie de catástrofes es probable que no tengamos la capacidad ni siquiera en un gobierno unificado de salir adelante. Claro, un reto para la imaginación y un desafío para pensar, que me parece fundamental y queda manifiesto en esta propuesta que tiene el MUAC a través del Gran Hotel Abismo, que me parece fascinante. Ya tuve la oportunidad de escuchar este primer podcast, donde también el humor juega un papel fundamental para sobrellevar la adversidad, y aquí queda de manifiesto. Y platícame, Cuauhtémoc, ¿cada cuánto se van a estar subiendo estos podcasts? Nuestro objetivo, la ventaja del podcast es que, a diferencia de ustedes en la televisión, no tenemos que sujetarnos a un calendario preestablecido. Pero entre 10 días y 2 semanas estaremos sacando nuevas ediciones, pero no es el único contenido que estamos sacando. Inauguramos una sala remota desmaterializada, la sala 10, donde, por ejemplo, en este momento estamos presentando un video bellísimo de Ana Gallardo, como un modo de continuar en la distancia, pero con un programa permanente, de hacer que el museo exista más allá de su espacio físico. Y tenemos una serie de programas que van a consistir en charlas y también en un programa para niños, que eran algo que, de una manera que todavía no acabo de explicarme, estábamos preparando cuando vino esta crisis. O sea, nosotros sabemos que el futuro de la cultura es coordinar medios, pero en este momento lo que tenemos es la posibilidad de desarrollar esta relación a distancia para regresar a poder también establecer el espacio común que nosotros representamos. Y lo quiero decir muy directamente. El asunto de tener una sociedad educada, con un pensamiento complejo, capacidad de pensar con sensibilidad, que es la tarea de la cultura, son lo que en el futuro va a hacer posible tener alguna clase de seguridad
nacional, social y ecológica. O sea, estamos en un problema que la complejidad de los procesos que estamos viviendo no se pueden solucionar con una serie de medidas autocráticas, no pueden abordarse con una sociedad mal educada y mal preparada, y no pueden construirse desde una posición en donde el gobierno quiera actuar paternalistamente. Estamos ante un reto, además, en un país como este, en donde tenemos que avanzar hacia crear una sociedad ilustrada, una sociedad con un pensamiento complejo y sensible. Y si eso no se atiende, que la cultura, porque fabrica la posición de los sujetos, es un componente muy significativo de la posible solución de nuestro futuro, vamos a estar en problemas gravísimos. Hoy estamos viviendo condiciones que nos demuestran, uno, la inmensa necesidad que tenemos de que la inteligencia esté en un cierto lugar de comando. Necesario. Pero necesario. Bueno, pues ahí están las reflexiones. Para tener mundo mañana, para tener un futuro, para que el planeta exista, es necesario subirnos a este barco y pensar. Ahí está, pensar. Pensar críticamente, pensar desde el arte, pensar desde la cultura y cambiar las estructuras que hasta ahorita estamos viendo de repente tienden a colapsarse. Te agradecemos mucho este tiempo, Cuauhtémoc, te envío un fuerte abrazo y celebramos de verdad todo el trabajo que están haciendo ahí en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y vamos a estar muy al pendiente de los próximos podcasts en este gran Hotel Abismo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahí está pues la invitación, estuvieron viendo la página constantemente del MAC en su pantalla y ahora vamos a platicar de cine el jueves de cine.